Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos y para todas. Nos encontramos aquí en esta clase en el marco del curso de Estrategias de Cuidado para la Salud Integral y la Autonomía de las Personas Mayores. Hoy, dentro de la unidad 2, vamos a trabajar juntos y juntas una temática muy importante dentro del cuidado y la protección de las personas mayores. Mi nombre es María Fernanda Sigliano. Espero que podamos sacar el mayor provecho de esta instancia. Así que vamos a comenzar trabajando algunos conceptos vinculados al maltrato y abuso hacia las personas mayores. Para comenzar es importante definir qué entendemos por maltrato, ¿no? Maltrato y abuso, cuando hablamos de maltrato y abuso. Y acá encontramos dos definiciones. A mí me gusta traer las dos porque en sí hay algunas cuestiones que están claramente especificadas en la Convención, que seguramente lo han visto en el marco del análisis de la Convención, pero que me gustaría rescatar en este momento. Cuando hablamos de maltrato, según la Organización Mundial de la Salud, hablamos de un acto único o repetido que va a causar daño o sufrimiento a la persona, en este caso a la persona de edad, a la persona mayor, o la falta de medidas apropiadas para evitar estas situaciones que se producen en una relación basada en la confianza, ¿sí? Entendemos esta relación basada en la confianza en tanto pensamos en personas mayores que se encuentran con su familia o en contacto con personas de cuidado o en contacto con personas pares o de atención o de contención. En ese sentido, vemos que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores define ese maltrato como la acción u omisión, ¿sí?, única o repetida contra una persona mayor que va a producir un daño a su integridad, y aquí aclara, física, psíquica y moral, y que va a vulnerar el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y esto lo marca como que va a ser independiente de que ocurra esto en una relación de confianza. ¿Y por qué es importante esta aclaración? Porque nosotros vamos a ver, más adelante, vamos a ver las diferentes formas de maltrato o abuso que vamos a poder detectar en estas situaciones relacionales y vinculares, y ahí vamos a notar que hay más de una forma, ¿sí?, de ejercer o percibir este maltrato o este abuso. Entonces, con esta definición, las Naciones Unidas, y considerando este aspecto que comienza a visibilizarse y a tomar mayor fuerza, que es el de la posibilidad o la existencia de situaciones de maltrato y abuso en las personas mayores, es que las Naciones Unidas, en su Asamblea General del año 2012, designa al 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Entonces, ahí vamos. Yo aquí les comparto algunas imágenes. Una tiene que ver con ANSES, ¿no? Alguna imagen que refleja esta sensación, ¿no?, de indefensión, ¿no?, frente a estas situaciones, y otra imagen que representa un logo, un color con el que nosotros vamos a encontrar en estas fechas en particular la representación de esta toma de conciencia respecto del maltrato en este grupo etario. Contarles que, en lo particular, mi experiencia, además de la docencia, tiene que ver con el trabajo con personas mayores, como ya les conté en mi presentación. Y muchas de las organizaciones, tanto públicas como organizaciones privadas, trabajan fuertemente en este mes de junio en
promover esta toma de conciencia a través de diferentes acciones de sensibilización, sean videos, propuestas de encuentros, llegada a diferentes espacios de atención de las personas mayores. Por eso es muy interesante y ustedes van a poder encontrar, si buscan a través de la red, van a poder encontrar diferentes acciones que se han desarrollado a lo largo de estos años en virtud de visibilizar esta situación fuertemente y tomar conciencia de nuestro rol, ¿no? De qué podemos aportar cada uno y cada una de nosotros como parte de esta sociedad. Y para esto también contarles algunos datos, ¿no? Estos datos son recientes, son datos que publica la Organización Mundial de la Salud este último mes de junio, en el cual nos muestra un poco cómo es el panorama de esta situación en el mundo, ¿no? Y aquí lo que nos dice y que nos tiene que llamar la atención y tiene que poner el foco de nuestra mirada y la intención de acompañar estos procesos para poder derribarlos, nos dice que aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios, ¿sí? Recuerdan que cuando hablábamos de la definición que nos da la convención, hablamos que estos abusos y estos maltratos no solamente se dan en base a relaciones de confianza. Las tasas de maltrato a personas mayores son altas en instituciones como residencias de ancianos y centros de atención de larga duración. Es un marco donde verdaderamente esto se da fuertemente, y 2 de cada 3 trabajadores de estas instituciones indican haber infligido malos tratos en el último año a las personas con las que trabajan, a las que atienden. Este maltrato de las personas mayores puede conllevar lesiones físicas graves, pero también consecuencias psicológicas prolongadas. Se prevé un aumento del problema. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población en muchos de los países. Ustedes van a ir viendo a lo largo de este curso cómo esta situación, digamos, del envejecimiento de la población agrava o aumenta las posibilidades de que se generen estas situaciones, en este caso del maltrato. Y la población mundial de mayores de 60 años se va a duplicar. Esto es algo que ya venimos trabajando a lo largo de todas las clases, de 900 millones en 2015 a 2.000 millones en 2050, ¿no? Entonces esta es la mirada que nosotros tenemos hacia adelante respecto del envejecimiento de la población y de cómo esto representa un desafío para nosotros y para nosotras, desde todas estas instancias de intervención y de trabajo. Yo les hablaba de la convención, ¿no? Y de cómo la convención define este concepto y esta concepción de maltrato. Y quería traerles específicamente cuál es el artículo en el que uno puede basarse pensando en la protección de los derechos de las personas mayores. Y este es el artículo 9. En este artículo 9, que define el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, es el artículo específico vinculado con este concepto, y que establece que la persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión pública o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena o identidad cultural, la posición socioeconómica, la discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género o su contribución económica o cualquier otra condición que no esté aquí nombrada, ¿sí? Entonces, ampliamente lo que define es que esta convención lo que debe proteger es este derecho a la seguridad de las personas mayores.
Ahora bien, digamos, nosotros tenemos en este sentido, en nuestro país ha ratificado esta Convención de los Derechos de la Persona, lo que le da carácter de ley y nos permite tenerla como marco de protección, pero también es importante saber cómo y cuándo, ¿no? Muchas veces quienes hemos analizado o visibilizado y estudiado el tema de el maltrato y el abuso en general, ¿no? No solo en personas mayores, vemos lo difícil que se hace a veces detectar este tipo de situaciones y por qué es tan importante que quienes estamos en contacto con estas personas estemos muy atentos y atentas a esta situación. Entonces, para eso yo lo que les voy a compartir, sabemos que esta temática es una temática sensible, pero que a su vez nos desafía, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es entrar en algunas características de los diferentes tipos de maltrato que podríamos nosotros detectar desde este lugar de atención y de acompañamiento. El primer tipo de maltrato es el que nos habla del maltrato físico, ¿sí? Este maltrato físico, que es a veces el que podemos detectar más claramente o que se nos puede hacer más fácilmente visible, se da a partir, bueno, obviamente del uso de la fuerza ejercida sobre esta persona mayor. Entonces nosotros vamos a poder encontrar golpes o restricciones físicas o bofetadas o todo tipo de castigo y de lesión que se pueda infligir en este aspecto físico de la persona. Entonces muchas veces independientemente de que también muchas veces este tipo de maltrato es disimulado, ¿no? Por las personas que lo sufren, es mucho más detectable por nosotros o nosotras cuando estamos en contacto con las personas. Ahora bien, este tipo de situaciones a veces también están acompañadas de otro tipo de maltratos, ¿sí? Nosotros acá vamos a hacer una suerte de categorización, vamos a tratar de definir distintos tipos, pero entendemos y sabemos que muchas veces estos tipos de maltrato se dan de manera conjunta, simultánea. Entonces, todo esto que se puede ejercer de manera física también va a tener una repercusión vinculada al aspecto psicológico, que es otro tipo de maltrato que vamos a ver más adelante. Otro tipo de maltrato o abuso es el abuso sexual, ¿sí? Este es un tipo de maltrato, de abuso que muchas veces nos resulta difícil de visibilizar en las personas mayores, ¿no? De creer que este tipo de abusos se pueden ejercer y lógicamente esto sí puede suceder. Obviamente tiene que ver con este contacto de naturaleza sexual no consentida, ¿sí? Y se va a observar en ciertas insinuaciones, gestos, palabras, manoseos, ¿no? De las personas que conviven con esa persona mayor o que le brindan cuidado y que, bueno, o que le brindan atención y que muchas veces, ya les digo, es un tipo de abuso muy difícil de detectar, pero que lamentablemente se da de manera frecuente. Así que esto es algo que lo que también tenemos que estar alertas cuando pensamos en estas características del maltrato y del abuso. Otro tipo de maltrato, ¿sí? que sufren las personas mayores, en este caso, se refiere a lo que es la negligencia y el abandono.
¿no? Cuando pensamos estas conductas que tienen que ver con no brindar, no administrar la comida, el cuidado, la medicación prescripta por el profesional, no facilitar la asistencia médica, el descuido de las necesidades básicas, ¿no? De las necesidades de cuidado, también la indiferencia, la falta de atención. Yo les voy a dejar para que ustedes vean algunos videos al final de esta clase, y hay uno de ellos que les va a mostrar diferentes formas de este tipo de maltrato a través del abandono, ¿no? Del no brindar atención, de ignorar a la persona mayor, en cierta forma quienes la acompañan o lo acompañan, quienes conviven, pero también quienes le brindan atención, ¿sí? El trato indiferente hacia estas personas se puede dar en cualquier instancia o en cualquier lugar. Por eso es muy importante que quienes estamos brindando la atención cuidemos de brindarla de la mejor manera posible y con la mayor atención necesaria para estas situaciones. Otro de los tipos de maltrato que se pueden dar o de abuso tiene que ver con el abuso económico. Esto muchas veces, hemos visto o hemos escuchado casos o situaciones, ¿no? Estas situaciones, por ejemplo, que se nos hacen conocidas de las llamadas telefónicas, esas llamadas telefónicas que hablan de tener algún familiar, generalmente secuestrado, ¿no? O alguna situación así. Generalmente se detecta que quien atiende es una persona mayor y se intenta poner énfasis en que esta persona puede tener algún tipo de menor atención en quién es que está hablando, entonces hacer pasar a otras personas por este familiar directo. Y bueno, esa es una de las formas que se nos hacen más visibles, por lo menos en algunas zonas urbanas en nuestro país. Pero hay muchos otros tipos de abusos económicos que se pueden dar, vinculado también a no solamente este tipo de intento de robos o de fraude, sino también la falsificación de documentos, por ejemplo, poner a las personas mayores, habilitarles, por ejemplo, ahora que está el uso de las aplicaciones de los bancos, ¿no? Habilitar sin el consentimiento de la persona este tipo de aplicaciones para poder seguir los movimientos de esa persona, de sus bienes. También la apropiación, les decía, ilegal de bienes, que se da a través de esta generación de confianza y de generar que esas personas puedan dejar sus bienes a cargo de personas que resultan verdaderamente desconocidas. También se han dado situaciones donde ha habido, por ejemplo, a través de la toma de identidad de estas personas, sacar créditos, por ejemplo, ¿no? Hubo muchos casos vinculados a esta situación de personas que están al cuidado de muchas personas mayores que hacen este uso de líneas crediticias en distintos lugares privados donde presentan en verdad y endeudan a las personas mayores a las que cuidan. Estas situaciones, y además las que tienen que ver con el engaño, ¿no? Ya sea a través del cambio de moneda o a través de la falsificación de cheques. Entonces, estas situaciones requieren que nos encontremos permanentemente actualizados e informados acerca de estas cuestiones vinculadas a lo financiero, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto a todos y a todas estar al tanto de cómo detectar cuando hay una situación ilícita que se nos hace cercana, o que nos quieren brindar algún tipo de servicio que no es tal así. Todas estas cosas también requieren que haya una actualización y una información permanente que se le brinde a las personas mayores para que estén
al tanto de qué es lo que les puede suceder respecto de este concepto de lo económico. Otro de los tipos de maltrato y abuso tiene que ver con el tema de las restricciones, ¿no? Esta es una línea muy sensible en la que no vamos a ahondar en esta clase, pero seguramente, bueno, quizás quienes están ejerciendo, digamos, sus actividades o su intervención en organizaciones vinculadas a las personas mayores, saben que es una situación muy delicada y que, bueno, tiene que ver con poner, digamos, estas restricciones a las personas mayores, en algunos casos que sí están hechas el pedido por los profesionales de la salud con el objeto de preservar la salud de esa persona, ¿no? de cuidarla o cuidarlo. Pero si esa contención es inapropiada, ¿sí? Es cuando se la considera una situación de abuso o de maltrato. Por eso les digo que es una situación delicada. A veces este tipo de sujeciones no solamente son físicas, ¿no? Como decíamos, cinturones abdominales o arneses, sino que también hay veces que a través de la administración de medicamentos se hace esta contención química. Y todo tipo de restricción que limite la libertad de la persona sin que haya sido prescripta por un profesional de la salud va a ser considerada un maltrato o un abuso, ¿sí? Por eso es muy importante trabajar en este concepto y que se evalúe sensiblemente la necesidad o no de este tipo de restricciones o de sujeciones. Hay muchísimo trabajado en este área, sobre todo desde los espacios de la salud, así que bueno, los invito a quienes les interese que también puedan indagar un poco más sobre el tema. Yo cuando les hablaba al comienzo de estos tipos de maltrato, les decía que, bueno, estos tipos de maltrato están dados como para analizar cuáles son las formas o las maneras en las que se puede ejercer este maltrato o abuso, pero que en verdad no son, lamentablemente, estamentos estancos, ¿no? Sino que pueden ejercerse más de un tipo de maltrato hacia una misma persona, o ejercido por una misma persona o por más de una. Y en este caso encontramos lo que es el maltrato psicológico, ¿no? Bueno, el maltrato psicológico ustedes habrán visto también vinculada a la temática de los prejuicios, ¿no? Como mucho de esto desencadena en este tipo de maltrato. Ya que, bueno, este tipo de maltrato consiste en provocar, lógicamente, un malestar, una pena, una angustia en la persona mayor a través de acciones que pueden ser verbales o no verbales, también pueden ser simbólicas, ¿no? Esto se puede dar a través de amenazas, humillaciones, insultos, el menospreciar a la persona, el rechazar o ignorar sus opiniones y sus deseos, ridiculizarla delante de otros, infantilizar o ignorar a la persona. Esto muchas veces se ha dado en situaciones o se le ha dado mucha importancia en realidad a la voz de la persona mayor respecto de la toma de decisiones, ¿sí? A veces nos ha pasado o notamos quienes tuvimos la posibilidad de acompañar a un familiar, una persona mayor, no solamente en el ámbito de nuestro trabajo, sino también en nuestro ámbito familiar, acompañarlos o acompañarlas a una instancia de atención, por ejemplo, y que las personas se dirijan a nosotros en vez de dirigirse a la persona mayor. Bueno, esta es una situación que verdaderamente pone
en una instancia delicada o digamos, de menosprecio a esa persona mayor, ¿no? Entonces es una situación que podemos evitar, ¿no? Que se nos hace importante evitar cuando brindamos atención a las personas mayores. Obviamente esto afecta la autoestima de la persona, bueno, se puede derivar en sentimientos de inseguridad, de culpa, de depresiones y de ansiedades fuertes. Puede pasar que también si esto se da en el ámbito, en su ámbito de residencia, digamos, sea su hogar, sea un hogar donde le brindan cuidados. Bueno, este contexto lo que va a hacer es que se sientan extraños en ese ambiente que los rodea y los lleva al aislamiento. Lógicamente este maltrato psicológico muchas veces también va de la mano o se da, digamos, de manera simultánea con el maltrato físico, ¿sí? A veces desencadena en físico, a veces no, pero veíamos que, digamos, es un efecto prolongado, ¿no? que produce y que es muy importante detectar y es muy difícil también de detectar. Así que nos invita a estar alertas en estas situaciones particulares, ¿no? Bueno, y aquí encontramos, por último, otro tipo de maltrato que tiene que ver con la autonegligencia, ¿no? Esto también es una línea muy delgada entre la decisión, la toma de decisiones, pero en este sentido lo que define son esas situaciones que se relacionan a las conductas donde las personas ejecutan acciones en contra de su propia salud o integridad, ¿sí? Entonces, bueno, dejan de lado el autocuidado, ¿no? Se dejan estar, esto muchas veces también provoca situaciones de riesgo en su salud, situaciones que desembocan en malestares físicos, pero que tienen que ver por el abandono del autocuidado y no porque esto venga de la mano de una situación de salud mental, una demencia, una enfermedad mental que no les permita llevar adelante estas acciones de autocuidado, sino aquellas que son decididas o en cierta forma abandonadas por las personas mayores. También pueden ser consideradas una forma de maltrato, ¿no? Autoinfligido. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con respecto a los factores que podrían influir en el maltrato hacia las personas mayores, ¿no? Muchas veces queremos encontrar también una explicación o analizar un poco por qué esto sucede, ¿no? Y cuáles son los factores que posibilitan, ¿sí? O que le dan una mayor vulnerabilidad a estas personas para que sean sujetos de este maltrato o este abuso, ¿no? Y ahí vamos a encontrar tres tipos de factores. En primer lugar, los factores que tienen que ver con lo individual. Estos factores individuales van a estar vinculados al alteramiento en el comportamiento psicológico, ¿no? Entonces, cuando estas personas van a estar con alguna modificación de su personalidad, una conducta demandante, o se vuelven agresivas, o hay una intolerancia, esto también hace que quienes les brindan el cuidado estén, digamos, en esta situación de mayor posibilidad, o en realidad no de posibilidad de ejercer el maltrato, sino de encontrar en esto
una fundamentación, ¿no? Un justificativo a veces por esa situación, diciendo o definiendo que esa persona es agresiva, que tiene algún trastorno que hace que provoque en cierta manera este maltrato. Lógicamente es importante aclarar y definir que esto no tiene que ver con que justifique el maltrato, ¿sí? No estamos diciendo que estas condiciones van a hacer que se desemboque en una situación de maltrato. No. Lo que estamos analizando es que hay ciertos factores que se dan en estas personas mayores, en este caso las personas mayores porque son nuestro objeto de estudio, pero en realidad muchas veces digamos, son factores que se definen como que van a caracterizar ese contexto donde se ejerció la violencia o donde se ejerce el maltrato, ¿sí? No verlo como una justificación, sino que es un factor que aumenta la posibilidad. Otro factor individual puede ser la indefensión aprendida, ¿no? Esta historia del adulto mayor que acarrea una relación de defenderse de las distintas situaciones, ¿no? Naturalizando los maltratos. Entonces no se da esta posibilidad de que se naturalice que son objeto de maltrato y que esto hace que se conviertan en personas indefensas, ¿no? Que no producen ninguna respuesta frente a esto. También el déficit neurocognitivo puede hacer que estas personas reciban maltrato, sea por padecer una enfermedad como Alzheimer, delirios o psicosis u otras enfermedades mentales que los hacen más vulnerables en ese sentido. El género también puede ser un factor, hay mayor número de mujeres maltratadas por sobre los hombres. Y otros problemas físicos, como por ejemplo que empiezan a aparecer problemas de movilidad, entonces hacen que sean más vulnerables y no puedan defenderse, ¿no? Frente a estas situaciones. En virtud de cuáles serían los factores relacionales, que serían este segundo grupo de factores que podemos analizar como que inciden o influyen en estas situaciones de maltrato. Uno es la vivienda compartida, ¿no? El compartir la vivienda con familiares puede ser un factor, un riesgo de maltrato, ya que habitualmente, son hijos, cónyuges, ¿no? Que pueden estar ejerciendo la violencia a esta persona mayor. La dependencia económica, que hace que también esas personas no puedan responder frente a este tipo de maltrato o cualquier tipo de maltrato. Ya sea porque quienes están, el agresor o la agresora depende económicamente de la persona mayor, como viceversa. Las relaciones disfuncionales previas, ¿no? Toda la historia de esas relaciones o de esos vínculos que tuvo esa persona a lo largo de su vida, que también hace que puedan ser plausibles de recibir maltrato por alguna característica en esas relaciones que tuvo. La sobrecarga en la mujer, que habitualmente se hace cargo de las personas mayores en la familia y que considerando el nuevo rol en el mundo del trabajo hace que estas personas se vean sobrepasadas y que justifiquen o que recaigan en este maltrato, ¿no? Y otro es la interdependencia, el riesgo de que el maltrato va a repercutir más si la relación que hay entre el adulto mayor y su cuidador es de mayor dependencia, ya sea emocional, económica o física, ¿no? Esta situación de dependencia lo hace más vulnerable. Otro de los factores, y por último el tercer grupo de factores, es el que consideramos socioculturales. Y esto también va a ir muy de la mano del tema de los prejuicios. Recuerdan que vieron en la clase anterior que tiene que ver con que muchas veces se da una percepción negativa de la vejez, entonces se menosprecia
a las personas mayores, se las considera inactivas, débiles, ¿no? Entonces se los discrimina por edad, esto que llamamos edadismo, y que es una forma clara de maltrato. Otros factores socioculturales pueden ser el entorno familiar, donde hay conflictos y debilitamiento de los vínculos entre las generaciones de una misma familia, ¿no? Entonces, muchas veces puede darse que las personas más jóvenes de la familia migren y que dejen a estas personas mayores solas. Y las institucionales. Las institucionales son las que brindan, obviamente, atención. Podemos pensar en la atención sanitaria en todo el país. Entonces, por ejemplo, los hogares, las residencias de larga estadía, aquí hay escasos servicios sociales para la atención de las personas mayores, ¿no? en estos contextos. Que a veces hay centros asistenciales y recreativos que son inadecuados, ¿no? Y bueno, que las personas que brindan la atención tienen una escasa información de las necesidades de las personas mayores que mejorarían esta atención y esta contención. Entonces, bueno, en virtud de eso es que es muy importante la formación continua y el considerar que existen necesidades particulares para las personas mayores que es importante tener en cuenta en todo tipo de servicios que se les brinde, ¿no? Y entonces nos planteamos este desafío, ¿no? Este es un primer acercamiento, seguramente nos vamos a quedar, ¿no? con muchas cosas por conocer o por trabajar, por eso va a ser muy interesante lo que trabajemos luego en el foro, pero quería dejarles este desafío o este objetivo, digamos, que tiene que ver con la prevención, ¿no? ¿Por qué desmenuzamos tanto esta temática? ¿Por qué hablamos de tipos de maltrato? ¿Por qué consideramos cuáles son los factores que hacen que esto sea factible, ¿no? Este tipo de abuso de maltrato. Lo hacemos con el objetivo de generar conciencia, ¿no? De ser conscientes de que esto existe y de que es importante que generemos espacios de prevención y de acompañamiento adecuados. Entonces, bueno, lógicamente va a estar el rol del Estado, ¿no? Que va a promover estas campañas de sensibilización sobre la problemática. Yo les contaba al comienzo de esta clase acerca de el día, ¿no? de concientización, que es el 15 de junio, pero que bueno, que conlleva todo un trabajo en ese mes de fuerte visibilización y de sensibilización, así que si ustedes comienzan a prestar atención van a ver que en esos meses van a encontrar muchísimo material también para conocer más, para dar a conocer. Es importante también brindar la información adecuada para las personas que brindan cuidado y para las personas mayores, o sea, tener especial atención en la información que brindamos y que esto forme parte también de nuestra formación continua, ¿no? Que todo esto que nosotros vamos aprendiendo lo podamos volcar en nuestro espacio de intervención. También entender que forma parte de esta prevención y de este espacio de trabajo el trabajo con las familias. Importantísimo el trabajo con las familias que son quienes conviven y quienes brindan en primera instancia los cuidados y el acompañamiento en caso de que se necesiten. Entonces, bueno, esta sensibilización y esta formación no solamente es en los espacios de atención, también en los espacios familiares o vinculares. Y algo que me parece muy, muy importante dejar como
cierre, ¿no?, de esta clase, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Entender que todos podemos ayudar a mejorar esta situación. Si prestamos mayor atención a las personas que nos rodean, ya sea en nuestra familia o no, ya sea en la atención que brindamos, pero también en nuestra familia. Es importante que tomemos conciencia de que todas estas personas mayores que nos rodean pueden recibir una mejor atención, un mejor acompañamiento, y que si nosotros estamos, nosotras o nosotros estamos atentos, esto va a ser posible de prevenir y de detectar y de detener. Es una problemática difícil, lo entendemos, es una situación difícil. Yo les hablaba de muchas veces la no visibilización de estas situaciones, de no ser sencillo detectarlas. Pero bueno, para eso es que nos formamos, para poder conocer un poco más estas situaciones y estar con nuestra atención puesta en detectarlas y prevenirlas. Yo ahora lo que les quería proponer es que puedan, antes de pasar al foro, y para no hacerlo a través de este video, ustedes van a encontrar un video de YouTube sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Es muy interesante. Es un video que se realizó en la provincia de Córdoba, y que fue parte de esta campaña de toma de conciencia. Es muy, muy interesante que lo vean. Y también les acerco un artículo para que complementen esto que fuimos viendo con un mayor detalle. En este caso, en el artículo de Alejandra Vázquez, ella trabaja en la temática de violencia y maltrato desde hace mucho tiempo, y bueno, en este artículo en particular nos da algunos datos más acerca de estas clasificaciones y estos tipos de maltrato que estuvimos trabajando en la clase. Así que allí les dejo estas dos tareas. Todo lo van a encontrar en la clase, y nos vamos a encontrar en el foro para charlar un poco más acerca de estas propuestas que les dejo. Desde ya les agradezco muchísimo la atención y espero que nos leamos pronto.